Toda esta historia comienza con una niña de 12 años llorando afuera de una tienda de dulces. No porque no consiguiera lo que quería, sino porque el ídolo de su vida acababa de tuitear sobre ella. Esa chica era Madison Beer, y ese ídolo, nada menos que el mismísimo Justin Bieber. Pero Madison no sabía que ese único tweet no sería solo la puerta a un sueño. Era como una serie de fichas de dominó que se dispararían, abriendo la puerta a la fama mundial, a una audiencia de millones y a un lugar en la cultura pop mundial. Pero detrás de esa hermosa fachada se escondía una verdadera pesadilla. La fama no llegó sola. Con ella llegó la presión de la industria, la sexualización prematura, la soledad y una aterradora exigencia de silencio a medida que hombres poderosos comenzaban a moldear su imagen como su propio producto. Y lo más importante, en el centro de todo esto estaba el mismo hombre que la descubrió, Justin Bieber. Por fuera, un salvador. Pero al mirar más a fondo, surgen preguntas. ¿De verdad actuaba solo como un mentor? ¿Se mantuvo todo profesional? ¿O hubo momentos que se pasaron de la raya? A pesar de todo, Madison permaneció en silencio, año tras año. No solo dijo una palabra, sino que lo defendió activamente, como si fuera su deber, como si su reputación recayera sobre sus hombros. Lo apoyó en cada tormenta, negándose a admitir que tal vez el hombre que una vez idolatró no era quien parecía. Pero para entenderlo todo, tenemos que retroceder en el tiempo. Volvamos a 2012. Madison era una adolescente normal, cantando en su habitación y subiendo versiones a YouTube. Todo parecía inocente. Era solo otra chica con brackets, con un póster de Justin Bieber encima de la cama y su canción como tono de llamada en el teléfono. No era una estrella, era una fan, una soñadora, una chica cuya mayor fantasía era ver a Justin en vivo algún día. No tenía ni idea de que tan solo unos meses después, él se fijaría en ella. Y menos aún imaginaba el precio que tendría que pagar por ese sueño. El destino le tenía preparada una jugada explosiva. Justin no solo notó a Madison, compartió no uno, sino 3 de sus covers en Twitter. Y con eso bastó. De un día para otro, Madison pasó de ser una niña más en Internet a convertirse en la protegida de Bieber. Pero justo cuando parecía que todo iba viento en popa, comenzaron los giros incómodos. Porque Justin no solo se volvió su fan. Él tenía 19 años, era millonario, famoso a nivel mundial y tenía todo el poder. Madison, en cambio, tenía apenas 12. Una niña de secundaria, con el mundo a sus pies, pero sin idea de lo que se venía. Y lo que vino fue esto. Justo después de esos tweets, Justin la firmó personalmente bajo su sello, y su manager, el infame Scooter Brown, se encargó de todo. A partir de ahí, compartían el mismo equipo, la misma maquinaria. Justin se convirtió, literalmente, en su jefe. Al principio, Madison lo agradecía con todo el corazón. Se sentía como un sueño hecho realidad, pero mirando hacia atrás, ese sueño empezó a parecer algo mucho más oscuro, porque una vez firmó el contrato, su carrera no despegó como todos esperaban. Todo se frenó. ¿La razón? Su propio equipo, es decir, los hombres que manejaban cada aspecto de su vida, decidió que no era el momento correcto. Tenía 14 años y, según ellos, se veía demasiado madura. Sí, así como lo oyes. Su propia imagen empezó a ser debatida como si fuera mercancía. Como si no fuera una niña, sino un producto en una vitrina. En una entrevista, Madison lo confirmó con una frase que heló la sangre. Recuerdo que hablaban de mí cuando tenía 14 años. Decían, es demasiado sexy. No podemos vender el sexo porque es muy joven. Tenemos que esperar. Eran hombres adultos discutiendo si yo era demasiado sexy. Tenía 14 años. Y aunque públicamente Madison siempre ha hablado bien de Justin, la conexión entre ellos era evidente, profunda e innegablemente complicada por la diferencia de edad. Había algo más ahí,
Algo que no se decía abiertamente, pero que se sentía. Porque detrás de esa relación artística se escondía una dinámica de poder con demasiadas capas que aún hoy siguen generando preguntas. En una entrevista, Madison dijo que siempre habrá un vínculo entre ellos, que aún usa las herramientas que él le dio y las habilidades que aprendió gracias a él. You've been living in LA since you were 16, right? Without any family? Well, okay, so I moved here when I was 14, and my mom and my brother moved out here. Incluso llegó a afirmar que Justin fue increíble en cada paso de su camino. Pero ahora, los fans se hacen una pregunta cada vez más incómoda. ¿Fue realmente una mentoría? ¿O fue puro control disfrazado de ayuda? Porque cuando una superestrella mundial saca de la nada a una niña de 12 años en YouTube, se convierte en su sello, su manager, su marca. Eso no es solo apoyo. Es influencia total sobre su imagen, su autoestima y su destino entero. Y eso no es todo. Durante años se mantuvieron cercanos, demasiado cercanos, según muchos. Y sin embargo, cuando se trataba del trabajo, Madison llegó a decir que Justin en realidad no tenía tiempo para ella, que siempre estaba enfocado en su propia música. Entonces, si él no era el tipo que estaba con ella en el estudio día y noche, ¿por qué tenía la última palabra en sus canciones? ¿Por qué tenía que revisar sus temas antes de lanzarlos? ¿Por qué cada proyecto tenía que pasar por su filtro? Este tipo de dinámica no solo limitó su creatividad, frenó directamente su carrera. Solo podía lanzar lo que él aprobaba. Y para muchos, eso ya no es mentoría. Es manipulación con traje de productor. Pero la cosa se vuelve aún más rara. Porque aunque Madison siempre ha minimizado lo cercanos que eran, las fotos dicen otra cosa. Say her happy birthday because it's a really special day for her. What do you think? All right? Happy birthday to you. Hay decenas de imágenes de ellos saliendo juntos, haciendo caminatas, paseos aleatorios, como si fueran inseparables. Y ni uno ni el otro ha dado una explicación clara sobre esa relación tan pegada. Entonces, ¿qué estaba pasando realmente? ¿Por qué alguien tan ocupado como Justin seguía tan cerca de una joven artista con una carrera apenas naciendo? ¿Y por qué, si su rol era supuestamente profesional, parecía tener tanto peso sobre su vida personal también? Las preguntas siguen acumulándose. Y las respuestas siguen brillando por su ausencia. Las salidas nocturnas por comida, los paseos públicos que parecían más una relación ambigua que una mentoría. Todo empezaba a verse raro. ¿Recuerdan ese video viral donde los paparazzi los captaron de la mano, demasiado pegados durante una caminata? Main piece of advice is just to never give up because there's going to be a lot of negativity. No matter what, like focus on your music and what's important and never take your eye off the target. But now... Y de repente, cuando las cámaras se acercaron, Justin salió corriendo, dejando a Madison sola y visiblemente avergonzada. La dejó plantada frente a todos. Y lo más curioso es que no era la primera vez que hacía algo así. De hecho, es un patrón que también repitió con Hailey, incluso desde que empezaron a salir. Justin tiene esa costumbre. Cuando la atención se pone intensa, desaparece y deja a la chica lidiando con todo. Pero espera, porque esto se pone aún más raro. En 2017, circuló un blind item bastante escandaloso. Afirmaba que Madison no estaba cerca de Justin por trabajo ni por aprendizaje, sino porque le estaban pagando solo para estar a su lado. Nada de colaboraciones, nada de estudio. Literalmente como una niñera bien pagada. Y antes de que digas que eso suena como puro chisme barato, recordemos los hechos. Madison firmó con él alrededor de 2012 y se mantuvo en ese contrato hasta 2015. ¿Sabes cuánta música lanzó en ese tiempo? Solo 2 sencillos, Melodies y Unbreakable. También hizo una colaboración con la franquicia Monster High y subió un remix de Valentine de Cody Simpson a su canal de YouTube, que fue tocado en Radio Disney, pero jamás se lanzó oficialmente en plataformas. O sea,
En 3 años, menos de 5 proyectos. Si eso no grita apagada a propósito, no sé qué lo hace. Justin fan before he discovered me. He's great. It's awesome that I get to have somebody who I've literally looked up to my whole childhood as my mentor. It's really cool. Porque no parecía que estuviera ahí para brillar. Parecía que simplemente la querían al lado de Justin. Para la foto, para la imagen. Y eso es retorcido. Supuestamente Madison ganaba cerca de $10,000 por semana solo por estar con él 24/7. Para calmarlo. Para mantener su imagen pública intacta. Y lo más fuerte, ese dinero venía directamente del equipo de Justin. Ellos firmaban esos cheques. Entonces, ¿qué era realmente esa relación? ¿Un trampolín artístico o una jugada estratégica para proteger a una superestrella volátil? Porque cada vez más, parece que Madison no fue una aprendiz, sino una figura decorativa atrapada en una historia que ella no escribió. En ese punto, Madison ya ni siquiera parecía una amiga o una colega. Parecía su asistente emocional, casi como si fuera su cuidadora personal. Y hay que recordar en qué momento estaba todo esto ocurriendo. Justin se encontraba en plena caída libre. Salía en los titulares una y otra vez por escándalos, arrestos, peleas y toda esa turbulencia con Selena Gómez justo antes de empezar con Hailey. I went through a very long period in my life. I'm still very young, but I went through a really long period where I felt like I was constantly running from things and I wasn't ready to face certain things that I had gone through, wasn't ready to have those difficult conversations. Su vida era puro caos. Y si nos fijamos en cómo han sido las cosas entre él y Hailey desde entonces, cada vez más personas creen que Justin no es de los que buscan ayuda cuando están mal. Al contrario, se aferra emocionalmente a quien tenga más cerca, como si fuera un salvavidas humano. Lo han dicho 1000 veces. Si ese matrimonio con Hailey ha durado tanto, es porque ella ha cargado con todo. Pero ahora los rumores apuntan a que Hailey ya está harta. Ya no quiere seguir rompiéndose la espalda por él. Y no hace falta ser un genio para ver en qué estado está Justin últimamente. Desconectado, perdido, actuando como si nada estuviera mal. Negación total. En vez de buscar ayuda profesional, él prefiere reaccionar como siempre, con rabietas en redes sociales. Hace no mucho, se puso a despotricar en Instagram, atacando a los fans que, con buena intención, le pedían que fuera a terapia. Y lo más feo de todo, no era él quien se llevaba las críticas, era Madison. Muchas veces, cuando las cosas salían mal con Justin, los fans la agarraban con ella. Como en 2018, cuando hubo una ola de odio contra Madison acusándola de haber arruinado la relación de Justin con Selena. ¿Y qué hizo Justin? Nada. Silencio total. Tuvo que ser Madison quien saliera a defenderse públicamente. Dijo algo que dejó claro el nivel de desconexión que había. Justin siempre ha sido como un hermano mayor para mí. Ni en 1,000,000 de años pasaría algo más. Pero a esas alturas, ya nadie sabía qué creer. Porque en ese entorno de secretos, silencios y relaciones desequilibradas, la verdad siempre llegaba demasiado tarde. Nicole called me and was like, "What's going on? Did you see Justin Bieber's tweet?" And I was like, "About what?" She was like, "You?" And I'm like, "What are you talking about?" And I freaked out and I hung up the phone. I was hysterically crying outside of a candy store with my mom in the car. And I was like, "What's happening?" And we were going crazy. En una ocasión, Justin publicó una foto de Madison con el siguiente pie de foto. Mi amiga Madison Beer tiene la nariz más grande que yo. ¿Quién está de acuerdo? Así, sin filtro. Y por si fuera poco, la imagen parecía tomada desde un ángulo que sugería que Madison estaba acostada en una cama. Todo eso ya daba mala espina. Pero lo peor fue que no fue un comentario aislado. Justin siguió burlándose de la nariz de Madison en más de una ocasión, al punto en que dejó de ser una broma entre amigos y se volvió humillación pública. Una dinámica tóxica que, por cierto, Hailey conoce demasiado bien, porque si hay algo que Justin ha hecho consistentemente, es minimizar a las mujeres que tiene cerca.
Una persona lo dijo perfecto en redes. Que él le llamara narizota tantas veces explica por qué chicas hermosas como ella terminan recurriendo al bisturí. Y no es exageración. Madison misma ha hablado de lo duro que fue para ella crecer siendo demasiado linda a ojos de los demás. Cómo eso la convirtió en blanco de odio desde que tenía 14 años, incluso antes de debutar oficialmente. Y mientras tanto, Justin la exponía así, frente a millones de personas, como si fuera un chiste. Nada de eso estuvo bien. En resumen, parecía que Madison quedó atrapada en un rol que nunca eligió. Fiel, leal, esperando que en algún momento él le diera el impulso definitivo en su carrera musical. Pero ese apoyo nunca llegó. Todo quedó en promesas vacías. Y por si eso fuera poco, ¿recuerdan que Madison se mudó sola a Los Ángeles con solo 16 años? Day, do you still have any sort of relationship? Yeah, of course. And people ask me this all the time. We spent so many years so close, and I think that we'll always have that sort of like bond that will remain no matter what. Vivía completamente sola, sin seguridad, sin un adulto que le pusiera límites o cuidara su bienestar. Pero lo más impactante es que eso, ser una adolescente viviendo sola en una ciudad peligrosa, ni siquiera fue su mayor preocupación. Porque lo que realmente la consumía era sobrevivir en una industria que destruye a las chicas jóvenes. Tenía que enfrentarse sola a la prensa, a productores, a ejecutivos, a decisiones de negocios, mientras aún era una menor. Y esa es la parte que nadie quiere tocar. La parte incómoda. La parte donde dejamos de hablar de música y empezamos a hablar de explotación. Porque la historia de Madison no es solo sobre talento desperdiciado. Es una advertencia con nombre y apellido. Hoy en día, la gente ya no se traga el cuento. Lo están llamando por lo que realmente fue. Una trampa disfrazada de oportunidad. Porque Hollywood tiene esa costumbre retorcida de aislar a adolescentes, venderles la idea de independencia, y luego dejarlos solos cuando las cosas se tuercen. Y Madison es un ejemplo clarísimo de eso. Porque si Justin realmente quería protegerla, ¿por qué entonces era ella la que tenía que protegerlo a él? ¿Por qué una niña debía cargar con el estado emocional de un adulto inestable? Nada de eso tiene sentido. Y aquí es donde la historia da un giro todavía más salvaje. Se dice, y cada vez más fuerte, que Hailey sabía todo lo que había entre Madison y Justin. Recordemos, Hailey se oficializó con él en 2015, cuando Madison aún estaba en el panorama. Aunque Hailey nunca ha mencionado a Madison directamente, ambas se siguen en Instagram. Pero eso no ha evitado que Justin, de vez en cuando, siga comentando en las fotos de Madison, sobre todo en sus cumpleaños. Main piece of advice is just to never give up because there's going to be a lot of negativity. No matter what, like focus on your music and what's important and never take your eye off the target. But now, Y claro, los fans no pueden evitar preguntarse, ¿cómo se siente Hailey con todo eso? Porque si hay algo que Justin hace con frecuencia, es llenar de cumplidos a otras mujeres hermosas. Pero con su esposa, siempre parece haber una línea rara que no cruza, a menos que sea para burlarse de ella. Esa dinámica no pasa desapercibida. Lo curioso es que, a pesar de toda esta tensión no resuelta, Madison por fin rompió el silencio este año. Habló abiertamente sobre su relación actual con Justin y Hailey. Y esto fue lo que dijo. Amo mucho a Justin y Hailey Bieber. Estuve con ellos recientemente y dijimos, qué especial que nos conozcamos desde hace tanto tiempo. Una frase pulida, cuidadosa, diplomática, pero también perfectamente neutral. Y así, una vez más, Madison demuestra esa lealtad que siempre tuvo. Aun cuando el pasado fue confuso, injusto y lleno de desequilibrios, ella sigue eligiendo la calma. Pero lo que muchos se preguntan es, ¿por cuánto tiempo más va a seguir siendo tan cuidadosa? Porque cuando una historia tiene tantas capas ocultas, tarde o temprano, la verdad termina saliendo a la luz. Y aunque Madison sigue jugando a la diplomacia, el público ya no está tan dispuesto a dejar las cosas pasar.
Porque cada vez que alguien vuelve a revisar su historia con Justin, las señales están ahí, gritándote en la cara. No es paranoia, no es exageración. Es un patrón claro de cómo una adolescente fue moldeada, vigilada y usada como pieza de ajedrez en la vida de una superestrella emocionalmente inestable. En entrevistas recientes, Madison ha hablado más sobre su crecimiento, sobre la ansiedad que aún arrastra y cómo sintió que su adolescencia fue robada por el negocio. No mencionó nombres, claro. Pero los que han seguido su trayectoria saben perfectamente a quién se refiere. Y eso duele más. Porque al final del día, no importa cuánto lo adornes, fue una niña sacrificada en nombre del marketing, el ego y el silencio. Mientras tanto, Justin sigue con su vida, pero su imagen pública se está agrietando. Los fans lo ven perdido, apagado, ausente incluso en eventos donde antes brillaba sin esfuerzo. Y el tema de fondo siempre es el mismo. ¿Qué tanto ha dañado a la gente que lo rodea? ¿Y qué tanto de ese daño fue justificado bajo el disfraz del caos de la fama? Nicole called me and was like, what's going on? Did you see Justin Bieber's tweet? And I was like, about what? She was like, you? And I'm like, what are you talking about? And like, I freaked out and I hung up the phone. I was like hysterically crying outside of a candy store with my mom in the car. And I was like, what's happening? And we were going crazy. Y Hailey, ella sigue ahí, pero cada vez más gente nota su incomodidad. Las miradas frías, las sonrisas forzadas, los gestos vacíos. La narrativa de pareja perfecta ya no cuela como antes. Y con cada aparición pública de Madison, más madura, más segura, más dueña de su historia, el contraste es imposible de ignorar. Lo que antes fue un triángulo silencioso, hoy se siente como un eco que no se va. Porque Madison, sin decir demasiado, ha dicho todo. Y aunque no está interesada en destruir reputaciones, su sola presencia, su resiliencia y su forma tan firme pero elegante de contar lo vivido, están hablando más fuerte que cualquier escándalo. Ya no es la niña de YouTube, ya no es la sombra de nadie. Hoy, Madison Beer es la voz que Hollywood intentó apagar, pero que terminó encendiendo la conversación que muchos no querían tener. Y lo que viene podría cambiarlo todo. Y justo cuando pensábamos que Madison ya lo había dicho todo, empiezan a aparecer señales de que lo más fuerte todavía está por salir. Porque si algo ha dejado claro es que ha aprendido a jugar con los silencios. A dejar que otros hablen mientras ella observa, paciente. Y cuando suelta una verdad, lo hace sin escándalo, pero con precisión quirúrgica. En una entrevista reciente, al ser preguntada sobre qué le diría a su yo de 13 años, Madison solo respondió: te están usando, pero vas a salir de ahí. Esa frase sola rompió Internet. No mencionó nombres, no culpó a nadie directamente, pero no hacía falta. Todo el mundo entendió. Y es que Madison ya no está interesada en proteger a quienes no la protegieron. No busca venganza, pero tampoco va a seguir callando para mantener cómodos a los que construyeron su imagen a costa de su salud mental. Y ahora que tiene una base de fans sólida, fiel y madura, tiene el respaldo para decir lo que quiera, cuando quiera. Mientras tanto, del lado de Justin y Hailey, el panorama es cada vez más tenso. Los fans han notado una distancia rara entre ellos. Miradas vacías, interacciones forzadas, comentarios evitativos. Y no ayuda que, cada vez que Madison sube algo sobre su pasado o reflexiona sobre su camino, la conversación vuelva a girar hacia ese trío que todos juraban superado. Pero no lo está. No cuando Justin sigue comentando fotos. No cuando fans aún la asocian a su época más vulnerable. No cuando Madison, con solo una frase, desentierra heridas que nunca sanaron del todo. Y la verdad es esta. Madison no necesita escribir un libro para contar su historia. Su música, sus entrevistas y su silencio estratégico ya lo están haciendo. Y la industria lo sabe. Hollywood la subestimó, creyó que se iba a romper. Y sí, se rompió. Pero se reconstruyó más fuerte, más brillante.
Y mucho más peligrosa para quienes jugaron con su vida como si fuera un proyecto más. Porque ahora ella no está sobreviviendo, está observando, calculando y esperando el momento en que su historia, la completa, se vuelva imposible de ignorar. Cuando eso pase, va a dejar a más de uno temblando. Conozco a Hailey desde que tenía 10 años y a Justin desde los 12. Seguimos en contacto y ahora ellos están casados y tienen un bebé. Con esa frase, Madison cerró uno de los capítulos más intensos de su historia. Todo indica que va a seguir defendiendo a Justin hasta el final. Pero a diferencia de ella, muchas otras personas ya no están dispuestas a seguir callando. Y lo están diciendo sin filtros. Una persona escribió: "Lo he dicho desde siempre. Justin no habla porque él también ha hecho cosas malas". Otra comentó: "Parece que Justin tiene una relación con todo el mundo, menos con su propia esposa". Y uno más fue directo al grano: "Lo he dicho antes y lo repito. Él está asustado porque oculta cosas". Pero quizá el comentario más escalofriante fue este: "Lo aterrador es que, muchas veces, quien fue víctima termina convirtiéndose en victimario". Y como no podía faltar, alguien trajo a colación a Selena Gómez, con una frase que dejó a todos pensando. Selena tuvo suerte. Salió de ese desastre antes de que fuera demasiado tarde. Tal vez esa sea la verdadera historia aquí. No se trata solo de lo que Justin hizo, sino de todos los que eligieron quedarse en silencio para protegerlo. Porque cuando una industria entera gira en torno al beneficio de una sola persona, el costo lo terminan pagando los que están más cerca. Y Madison, aunque haya sobrevivido, es la prueba viviente de eso. Pero bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si te enganchó esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal, compartirlo con alguien que también necesita conocer el otro lado de la fama y dejar tu comentario abajo. ¿Crees que Madison sigue atrapada en la lealtad ciega o simplemente está protegiendo su paz? Nos leemos en el próximo video, porque lo que viene te va a dejar con la boca abierta.